En el día de hoy vamos a trabajar en los ejercicios 11.57, 11.58 y 11.59 del capítulo 11 del libro Fundamentos de Bioestadística, séptima edición de Bernard Rosner. Para eso vamos a trabajar con el archivo boundem.dat que pueden encontrar en el aula virtual. Este archivo corresponde al caso de estudio número 2 del libro, en donde se lleva a cabo un estudio sobre la relación entre la densidad ósea y el consumo de cigarrillos en 41 pares de gemelas de mediana edad, de las cuales una fumaba bastante más que la otra. Pueden buscar mucha más información sobre este caso en el capítulo 2, sección 2.10 del libro. Comencemos primero con el ejercicio 11.57. El ejercicio dice: utilice el análisis de regresión para relacionar el número de paquetes de cigarrillos consumidos por año con la densidad ósea de la columna lumbar. Lo primero que vamos a hacer entonces es mirar un poco nuestra tabla de datos para ver cómo se compone. Yo ya la tengo abierta, esta es la tabla original de datos. Van a ver que tenemos, por ejemplo, el número de ID y la edad para cada par de gemelas. Van a notar que tenemos muchos datos con el número 1 y después tenemos muchos otros datos con el número 2. Esos son los datos para cada una de las hermanas de este par de gemelas, de los 41 pares de gemelas. Tenemos mucha información: altura, peso, consumo de café, de alcohol. Este es uno de los datos que nos va a interesar: paquete de cigarrillos por año. Y estos son los datos de las densidades óseas, tanto para la columna lumbar, para el cuello femoral y para el eje femoral. Y por supuesto tenemos los mismos datos, tanto para una hermana como para la otra. ¿Está bien? Bueno, para este ejercicio en particular no necesitamos toda esta cantidad de información, solo necesitamos relacionar los paquetes de cigarrillos con la densidad ósea, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer primero es limpiar un poco esta tabla para que sea más fácil de visualizar la información que necesitamos. Lo que voy a hacer entonces es simplemente ocultar un poco estas celdas porque de momento no nos sirven. Ahí está. Yo estoy usando el programa Excel, pero esto lo pueden trabajar con cualquier planilla de cálculo. Pueden usar Excel, pueden usar OpenOffice, pueden usar la planilla de cálculo de GeoGebra, ¿sí? Esto es indistinto. Bueno, acá tenemos entonces la tabla bastante más limpia con la información que nos interesa: paquetes de cigarrillos por año para cada una de las hermanas y las densidades óseas. En el 11.57 en particular vamos a necesitar la densidad ósea de la columna lumbar. Bueno, una vez acomodada la tabla ya podemos comenzar con el ejercicio. Fíjense, este es el ejercicio 11.57 y se los estoy mostrando porque es importante leerlo completo, ya que acá nos aparece, por ejemplo, este dato. Dice: pista para cada par de gemelas, relacionar la diferencia en la densidad ósea entre la fumadora más severa y la no fumadora o fumadora leve, con la diferencia en el número de paquetes de cigarrillos por año fumados. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, ya podemos volver a nuestra planilla de datos para hacer los cálculos correspondientes. Y fíjense que yo ya creé estas dos columnas, que una es diferencia de la densidad ósea de la columna lumbar y la otra es la diferencia de paquetes de cigarrillos por año. Esto lo pueden hacer con cualquier planilla de cálculo, como les decía. Entonces simplemente lo que hay que hacer es identificar cuál es la fumadora más severa de las dos, que en este caso va a ser las que estén identificadas con el número 2. Y lo que vamos a hacer es entonces la diferencia de la densidad ósea de la columna lumbar, de la que está identificada con el 2, menos la que está identificada con el 1. Y eso lo hacemos para todos los datos. Lo mismo vamos a hacer entonces con la diferencia de paquetes de cigarrillos fumados por año. Tenemos el dato del número 2, que es la fumadora más severa, menos el dato de la hermana 1, que es la fumadora más leve o no fumadora. Fíjense que los ceros significa que no son fumadoras. Y lo mismo, buscamos ese dato para la totalidad de los pares de gemelas que tenemos. Una vez que tenemos calculadas estas diferencias, lo que tenemos que hacer es plotear ahora estos datos para poder ver cómo están distribuidos en un gráfico de dispersión. Bueno, este es el gráfico entonces. Tenemos en el eje X el consumo de tabaco, dado o calculado en paquetes de cigarrillos por año,
y la densidad ósea para la columna lumbar en gramos sobre centímetro cuadrado. Vemos en verde todos los puntos correspondientes cada punto a las diferencias entre ambas hermanas, ¿sí? En cada par de gemelas. Y en amarillo tenemos la línea de tendencia para estos puntos o recta de regresión. Lo que podemos hacer también es mostrar en el gráfico, ahí está, esto lo cerramos, mostrar en el gráfico la ecuación de esta recta, ¿sí? Y por ahí más interesante aún es el coeficiente de determinación o r cuadrado, que en este caso es bastante bajo, da 0,05. Bueno, a pesar de que este coeficiente es bastante bajo, lo que podemos ver es que tenemos una correlación negativa, ¿sí? Es decir, que a medida que aumenta el consumo de tabaco, lo que ocurre es que la densidad ósea disminuye, ¿sí? Y recuerden que estos datos son la diferencia entre la hermana más fumadora o fumadora más severa con respecto a la hermana no fumadora o fumadora leve. Y lo que vemos es que la mayoría de estos datos están por debajo del cero, es decir, que son negativos. Esto es lo que nos estaría indicando que en la gran mayoría de los casos, las fumadoras más severas tenían o tienen menor densidad ósea, ¿sí? Eso también lo podemos obtener o podemos deducir de este gráfico.